En primer lugar, el doctor John Ackerman, que posteriormente, cuando le corresponda dar su palabra, le diremos su pequeño currículum que tiene, reducido currículum. Un fuerte aplauso para el doctor John Ackerman. El doctor Agustín Ávila, profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, Campus Las Margaritas. El doctor Gerardo González Figueroa, investigador del Colegio de la Frontera Sur. Bueno, estamos reunidos para analizar y presentar este libro del mito de la transición democrática, nuevas coordenadas para la transformación del régimen mexicano, ¿no? Este libro, en primer término, lo presentará el maestro, el doctor Gerardo González Figueroa. Él es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la maestría en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y el doctorado en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Él es miembro del área de salud del Colegio de la Frontera Sur de la Unidad San Cristóbal, escribe en el semanario Mirada Sur, los domingos juega fútbol, soccer, y es uno de los ejemplos de pensamiento crítico con los que contamos todavía en este estado, y que le agradecemos profundamente que haya aceptado el honor de presentar y comentar este libro del doctor John Ackerman. Muchas gracias a León, a John, a Agustín, pero sobre todo muchas gracias a todas y a todos ustedes, porque hay algo que es central, me parece, en el libro de John, ¿no? Y que es que la sociedad está organizada y está haciendo cosas, porque normalmente lo que nos presentan los medios de comunicación y lo que pareciera que las redes y la realidad nos quiere mostrar es que somos una sociedad que estamos sin hacer nada, y eso me parece quizá como una de las hipótesis más importantes que ustedes van a poder leer en una historia de prácticamente dos siglos condensadas en este libro. Voy a tratar de hacer mi intervención en dos momentos. El primer momento, tratando de referirme no tanto a la obra, sino tratando de referirme a lo que yo creo que hoy somos, no solamente en San Cristóbal, sino en general, somos en Chiapas. Me encanta ver, en primer lugar, a gente joven y a gente no tan joven, o al revés, a gente no tan joven y a gente joven, porque justamente a quien han estado criticando hoy en día es a los jóvenes, y es John quien no solamente en su obra, sino en sus colaboraciones en la jornada y en proceso, que constantemente nos está llamando a reflexionar sobre esta situación. Otro elemento que me parece fundamental, del cual hay que hablar aquí, porque me estoy remontando a mis años, porque yo también fui joven, a los años en los que yo hacía asambleas populares, no yo, sino con otras gentes, y que íbamos a diversas partes de la República para hacer estas asambleas populares que permitieran definir, y que también lo vamos a ver como una parte del capítulo de John, definir el mundo que queremos, el México que queríamos. Obviamente el salir a las calles a hacer esas asambleas populares era porque no estábamos de acuerdo con lo que había pasado en el 68 previamente, lo que pasaba en el país con el régimen, y ahí vamos a seguramente tener algunas diferencias, si es autoritario, si es el régimen del partido de Estado, si es totalitario, incluso, como muchos jóvenes lo nombran, fascista. Pero lo que es real es que el Estado mexicano, en sus diversas etapas, y sobre todo, como bien también lo señala John, a partir de los años 40, cuando aparece la corrupción institucionalizada hecha partido, con el régimen de Miguel Alemán, pues estamos viendo que efectivamente lo que hoy vivimos sí tiene raíces históricas. Me encanta ver una generación de canas de luchadoras sociales como Conchita Bendaño, que aquí nos acompaña, y por ahí anda la otra generación de luchadoras sociales, que es mi hija, y que lo han hecho a través de dos espacios fundamentales. Uno es el medio escrito
y el otro que es fundamental en la historia de este país, la calle. Porque pareciera que la calle hoy, y por eso qué bueno que nos quedamos aquí finalmente, sin querer queriendo, porque la calle es el espacio público en donde se tienen que decidir los asuntos que no son comunes. Esa es la política, esa política que nos han quitado y que pareciera que hoy solamente está definido desde un sector de la clase política o de los partidos, sin tomar en cuenta al ciudadano. Y Conchita usaba mucho una frase que a mí siempre se me quedó, que les dábamos un cheque en blanco. Ya no más cheque en blanco. La calle es de las ciudadanas, de los ciudadanos. La calle es donde se hace la lucha política, aunque no les guste. La calle es el espacio que hemos ganado los ciudadanos, no solamente para expresarnos, sino para ser lo que somos. El otro elemento que me parece fundamental es de que sí hay estas luchas. Ayer el EZLN emite su último comunicado, hace 2 días otro más. Es parte de una, ya para muchos de ustedes, ya una larga historia, más de 20 años del que apareció el EZLN, pero lo que hay que decir es que la historia del EZLN también es la historia de los movimientos indígenas, campesinos, de las mujeres, y que este espacio que se abrió con la presencia del EZLN permitió que las diversas luchas transitaran, digamos, hacia la construcción de un proyecto alternativo. Hoy confieso que me siento autonomista en muchos sentidos, porque considero que la autonomía genera al menos la posibilidad de la creación, de la autocreación de la sociedad, que recrea otro tipo de institución, que recrea que la ley no es para siempre, que la ley la podemos cambiar. La ley que no sirve para el ciudadano, para la ciudadana, se puede cambiar. Y el autonomista tiene muy claro que la ley es importante para el bien común. Sin la construcción de ese bien común no es posible pensar en una sociedad diferente. Otro aspecto que hay que recuperar, y no solamente es en sí mismo esta historia que la podemos ver en los libros, que la podemos ver de manera amena y condensada, si ustedes quieren, como le pasa en el libro de John Ackerman, es de que hoy en día lo que está pasando en este país no es lo que nos están diciendo los medios de comunicación. No es como le pasó al Papa, que llega en el aeropuerto y ve el show, ¿verdad? Como que pareciera que esta sociedad es el show, que es la telenovela, ¿no? Hoy en día esta sociedad mexicana está luchando por empleo, está luchando por mejores salarios, está luchando por una verdadera democracia, aunque nos digan que vivimos y que deberíamos todavía de sentirnos alegres porque hay una democracia. No, nos sentimos alegres por lo que hemos ganado, pero nos sentimos tristes porque no tenemos la democracia que deberíamos tener y que está cargada de miles o de cientos y miles de muertos y ahora desaparecidos. Lo que no se vivió en la guerra sucia, como en Latinoamérica, en otros países de Latinoamérica, prácticamente la estamos viviendo en este momento en este país. Y no empezó ahora, empezó prácticamente en el deterioro del régimen del partido de Estado cuando pierde la presidencia y sobre todo en la docena trágica. Esta docena trágica de este régimen de Vicente Calderón, ¿sí? Es decir, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y que nos han arrojado prácticamente de los lugares en donde ya habíamos ganado la transparencia, la participación, la representación, es decir, una legitimar a partir de la acción colectiva, de la lucha política, un régimen que no es del PRI, mucho menos era del PAN, y que sí era de los ciudadanos que habían ganado no solamente las calles, sino habían ganado que efectivamente hubiera instituciones, que al final no fueron, que es una parte de la crítica fundamental, de cómo el Instituto Federal Electoral era una ganancia de la ciudadanía, no era una ganancia de los partidos, no era una ganancia del régimen, era la mejor ganancia que en ese momento, entre otras, había tenido la ciudadanía organizada y que le había arrebatado al poder del Estado la posibilidad de que las elecciones efectivamente fueran ricas y transparentes, lo cual no sucedió. Y hoy este INE se atreve a quitar a 3 funcionarios del instituto, cuando sabemos que la responsabilidad de las elecciones del estado de Chiapas fueron lo que fueron,
porque tiene responsables, y aquí lo puedo decir, fue el gobernador Manuel Velasco Suárez con todo su equipo de intelectuales de apoyo que hicieron que esta elección ganara un partido, óigalo bien, un partido que no tiene historia, porque el Partido Verde en Chiapas y en el país no tiene historia, ¿sí? Porque la historia se hace con la acción, con la lucha, con los muertos, con los desaparecidos, e incluso hasta el mismo PRI tiene una historia en el país, pero la historia del Partido Verde y sobre todo en Chiapas es inexistente y hoy se ha convertido, gracias a los intereses del gobernador Velasco Suárez, en el partido hegemónico, el cual le quiere servir de interés para una estupidez de ser, perdón, igual el papá era de la misma jerarquía, el abuelo, perdón, pero de ahí viene, él también es parte de estas élites, mis respetos como humanista y científico, pero también como político creó el problema agrario más importante, que es el de la selva lacandona, así que también hay responsabilidad histórica. No me quiero extender porque me siento emocionado y ya pareciera que estoy en un meeting, y no es eso, no es mi motivo estar en un meeting, pero sí hay que decir las cosas, hay que decirlas, porque algo que ha pasado en este país es de que no nos atrevemos a nombrar ni los nombres ni los hechos que nos han marcado, y que hoy tienen en el poder a una clase política que lo que menos le interesa somos nosotros. No les interesamos, es más, en muchos sentidos les estorbamos. Yo creo que ahorita el hecho de quedarnos aquí, seguramente a sectores de la presidencia municipal les está haciendo cosquillas. Entonces creo que eso es una cosa fundamental. Bien. Es un cabildo popular abierto, un parlamento ciudadano. Eso no lo puede determinar el presidente municipal, lo tiene que determinar la ciudadanía. Entonces creo que eso es muy importante. Bien. Ahora, ¿por qué hay que leer el libro El mito de la transición democrática? ¿Por qué hay que leerlo? Y esta es la segunda parte breve que quisiera abordar. Si ustedes lo leen, ustedes van a ver un recuento, a los que les gusta la estadística, de cómo nos comportamos socialmente y cómo quita el mito de que todos en este país, además de jodidos, estamos felices, lo cual es una contradicción grandísima, ¿no? A lo mejor me hicieron la encuesta cuando estaba contento, pero esa es otra cosa. Es decir, podemos estar contentos porque hay empleo, porque hay acceso a la educación, a la salud, pero hoy en día no solamente tenemos problemas en esos servicios, sino que el problema es que esos servicios cada vez son más malos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nos pueden ver a una población que estamos luchando cotidianamente por el empleo, por los derechos humanos, en contra de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, que no solamente no se detienen, sino que se van ensanchando prácticamente en todo el país? Es un libro que nos indica no solamente la percepción del ciudadano en términos de encuesta, nos dice, y ahí no lo dice yo, pero yo sí lo digo, que México está encabronado, ¿no? Y que obviamente tiene un problema con la clase política. Yo resaltaría, insisto, dos aspectos para mí importantes del libro, ¿no? De que nos dice de que hay proyectos, que estos proyectos justamente lo han venido construyendo, y así lo vemos quienes estudiamos los movimientos sociales, pues obviamente pues está desde, si ustedes quieren, el proyecto alternativo de nación, el de Cárdenas, el del zapatismo sobre la construcción de la autonomía, etcétera, etcétera. Es muy importante pensarnos que sí, a diferencia de muchos que se dice que los mexicanos estamos en la anomia y que estamos en mente en blanco, no es cierto. Los mexicanos constantemente están pensando cómo resolver primero su crisis individual, su crisis personal, pero también está construyendo los diversos imaginarios, la construcción desde la resistencia y desde la apropiación de los espacios como espacios locales, etcétera. Si ustedes vieran ahorita, no tengo, pero tendría un mapa de cómo se están dando las luchas, por ejemplo, socioambientales, podríamos ver que prácticamente el 90% del territorio nacional está permeado por estas luchas, por la minería,
por el aumento a las tarifas, etcétera, etcétera. Es decir, hay una lucha del pueblo mexicano que se ha traducido en, aunque Marcos ayer critica hoy critica a los de la constituyente, bueno, que están pensando en la nueva constitución, en otro tipo de gobierno, etcétera, etcétera, y que me parece muy importante resaltar. Me podía explayar en explicar quizá algún proyecto en particular, quizá algunas dudas, pero me parece que en ese sentido el libro de John, insisto, como lo hacen sus artículos, etcétera, nos presenta esta trama, esto que luego no vemos y que es muy importante tenerlos en cuenta. Quisiera terminar con un aspecto que sí me parece, y también lo tengo que decir, porque seguramente voy a diferir con ustedes, con muchos de ustedes. Yo cuando veo la palabra fascismo, cuando oigo o veo la palabra totalitarismo, la verdad yo sí me espanto, ¿no? Que en este país justamente lleguemos al totalitarismo y al fascismo. Yo sé que se denuncia, que se dice, pero yo todavía creo que a pesar de todo, todavía podemos salir a las calles. Yo sé que un desaparecido no va a poder defenderse porque está desaparecido justamente por causa del régimen, pero yo creo que efectivamente el contrapeso de que no haya ese totalitarismo, ese fascismo, es porque estamos vivos todavía y aquí están ustedes, aquí estamos y estamos en el imaginario de construir un país diferente. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Gerardo González sus comentarios al libro. Le damos la bienvenida también a los representantes de la red del cuidado de la madre tierra que han luchado por los humedales, los bosques, donde hay compañeros del barrio de Cuxtitali, de la FETSE 2001, de los alcanfores, de varios lugares que han luchado y han sido perseguidos por defender la madre tierra en estos espacios. También a título personal, algunos compañeros de las comunidades eclesiales de base y en general a todos los habitantes de San Cristóbal de las Casas que estamos defendiendo nuestra libertad de expresión y nuestro derecho a protestar en contra de la censura que intentó hacer la presidencia municipal de San Cristóbal cuando el regidor Carlos Herrera, aquí presente, pidió el teatro y no se fue concedido la sala de Bellas Artes. También agradecemos la presencia del diputado Guillermo, que es diputado federal y que está aquí con nosotros. Y este es un evento ciudadano y académico en el cual participamos múltiples sectores, que lo que queremos es decir que eso es posible otro cambio en México. Y en ese sentido, voy a leer la dedicatoria del libro de John Ackerman, del mito de la transición democrática. Dedico a este libro a todos las colegas periodistas, activistas, profesores, estudiantes y defensores de los derechos humanos, víctimas de la consolidación del régimen autoritario, y en particular a los 3 estudiantes ejecutados y 43 desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero. No nos callarán. También agradecemos la presencia de los maestros, los profesores de educación básica y secundaria que sabemos que están aquí con nosotros presentes. Sin más preámbulo, le daré la palabra al doctor Agustín Ávila Romero. Él es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la maestría y el doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores, ha coordinado más de 15 libros y es el que comenzará de manera mucho más profunda esta obra del maestro John Ackerman. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradezco que podamos reunirnos todos y que no caigamos precisamente en la censura y el silencio al cual quiere someternos esta presidencia municipal. Estamos aquí para comentar un gran libro. Yo creo, sin temor a equivocarme, que 50 años después
de que Pablo González Casanova escribió La democracia en México, hoy John Ackerman nos hace el favor de publicar un libro que sitúa precisamente la desmitificación de que este país ha transitado realmente la democracia y que vivimos la democracia en México. Es un gran libro, un libro... Ya fueron por las pilas. Un gran libro de 315. Me lo voy a aventar a capela a ver si me escuchan. ¿No? No se va a escuchar. A capela. Un gran libro de 315 páginas que se leen de forma amena, muy bien escrito, acostumbrados a como lo leemos en La Jornada o en la revista Proceso a John Ackerman, de manera contundente, concisa, con fuentes reales, algunas de ellas periodísticas, internacionales, con un manejo de fuentes estadísticas también que nos dan claridad de lo que está sucediendo en nuestro país, de lo que pasa realmente con los mexicanos. Es un gran libro que nos llama finalmente a no caer en la desesperanza, a no caer en el derrotismo, a no sentirnos frustrados, deprimidos ante el panorama desolador que tiene México. Es un libro que nos dice claramente que como académicos universitarios, lo escribe John finalmente, no podemos permanecer neutrales ante la barbarie que está viviendo México. No podemos sentir que no estamos acumulando fuerzas a nivel nacional y que viene un gran movimiento de indignación nacional, que hay una ciudadanía cada vez más activa y crítica hacia el poder, como lo podemos ver en este evento. John nos habla en su libro de un doble fracaso histórico, del fracaso de la liberación económica, el proceso de liberalización económica, del consenso. Si te paras, a lo mejor te voy a ir para atrás. Ahora sí va a ser bueno, nos habla en el libro de dos fracasos históricos, el proceso de la liberalización económica, el consenso de Washington, finalmente toda la política neoliberal en México, que ha traído como resultado mayor desigualdad, pobreza y fundamentalmente la pérdida de soberanía. Y del otro lado, el otro fracaso histórico es el proceso de democratización en México, donde somos testigos sobre todo de la concentración del poder en un círculo de políticos, de una clase política, de todos los partidos prácticamente que reproducen la misma cultura política priista que se ha impulsado desde 1946. Y ante eso dice: hoy más que nunca es necesaria la unión de los movimientos populares y visualizar la perspectiva de una lucha electoral tal y como se ha hecho en otros países de América Latina, Ecuador, Bolivia, Brasil. Nos habla en ese sentido de las condiciones que están dadas para un gran movimiento de indignación ciudadana. En su primer capítulo, que titula John El retorno del dinosaurio, habla de varias cosas fundamentales. En primer lugar, que estemos claros de lo que es la contraofensiva ideológica neoliberal, donde quieren educarnos en la idea del consumismo, de pensar que somos de clase media, que nos venden la idea del buen fin para creernos la imagen de que seamos consumidores, que crean falsas válvulas de escape precisamente para la gran crisis social y civilizatoria que está viviendo nuestro país. Nos habla en un apartado de este capítulo de lo que es la audacia totalitaria, la idea de la corrupción enquistada a niveles de a todos los niveles del gobierno de Peña Nieto, y la nula visión que tienen los gobernantes de este país para abrir realmente
válvulas de democratización en México, tal vez como se tuvo anteriormente en 1977 con la reforma política. Nos habla de la guerra que ha continuado Peña Nieto, la guerra de Calderón, y cómo finalmente el narco viene ocupando cada vez de manera más vertical y organizada posiciones políticas y territoriales en México. Manifiesta claramente John Ackerman en este texto lo que ha sido el gobierno de Miguel Ángel Mancera, que ayer vimos agarradito de la mano de nuestro gobernador, precisamente con una camiseta verde casualmente, ¿no? Inaugurando muchas cosas, y finalmente Mancera como un represor de los estudiantes en la Ciudad de México, que ha perseguido, criminalizado las protestas sociales en la Ciudad de México. Nos habla en este capítulo del retorno del dinosaurio John, de lo que son los Peñabots, el papel finalmente de las redes sociales en México, como de nuestro lado hay un gran despertar ciudadano que vemos en las redes sociales y que podemos observar en el resultado de una conciencia crítica que dificulta el ejercicio del poder en México. Nos habla del neoliberalismo trasnochado, esta idea de que Televisa intenta todavía comprar lealtades, informar a los mexicanos, y cómo hay todo un movimiento ciudadano de información en contra precisamente de la desinformación. Y concluye el primer capítulo hablando claramente del futuro de esperanza, diciendo claramente que en México la lucha por la democracia no es un asunto de élites, no necesitamos que los dirigentes de los partidos tipo Pacto por México se reúnan y decidan qué reformas necesitamos los mexicanos, sino somos los mexicanos desde abajo los que tenemos que construir ese gran movimiento de transformación de México, evitar la división, unirnos, caminar desde abajo. Nos habla John, y de manera clara, muy bien fundamentada, desde el punto de vista jurídico, de lo que son estas reformas desestructurantes que ha impulsado Peña Nieto, de lo que fue la reforma laboral con su flexibilidad y su despojo, de lo que es la reforma educativa, y un intelectual que reivindica claramente a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el gran papel de defensa de la educación pública que realizan en el país. Nos habla de la reforma energética y lo que significa precisamente entregar la soberanía nacional a los extranjeros, pero como la mayoría de los mexicanos estamos en contra de esa reforma energética y vamos a movilizarnos para defender la patria. Finalmente, de la reforma política nos habla precisamente del gran trauma que ha sido la creación de instituciones y elefantes blancos como el Instituto Nacional Electoral, de un círculo de poderosos, del círculo de poderosos que solo obedecen al dinero. Nos habla que no ha funcionado la estrategia de conmoción y pavor que ha impulsado el gobierno de Peña Nieto. Hoy más del 60% de los mexicanos, nos dice John, sabe que los ricos son los que más violan las leyes en este país. En el segundo capítulo nos habla del fraude institucionalizado, de que hay una democracia en venta. Cita a Zach Mukai, secretario de Asuntos Juveniles del PRD, del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, que hace una declaración asombrosa que dice: quien no invierte 10 millones de pesos en campaña, no gana. Esa declaración muestra de manera clara, con toda, disculpe, le digo, la mierda en que se ha convertido el PRD, como la democracia es una prostituta ya finalmente para muchos de los integrantes de ese partido. En otro apartado, precisamente donde retoma una idea de Pablo González Casanova, nos habla de la República de la Simulación, cómo finalmente las elecciones de 2006 y el fraude electoral que en aquel entonces hizo contra Andrés Manuel López Obrador es una continuación de la simulación autoritaria de este país. ¿Cómo se dio el fraude del 2012? ¿Cómo es posible que más de 4.500 millones de pesos
haya utilizado Enrique Peña Nieto en su campaña electoral para imponerse como presidente de México, cuando el tope de campaña era de 336 millones de pesos. Nos habla de manera muy bien informada, concisa, de todo lo que es el fraude de Monex, lo que significó precisamente la entrega de esas tarjetas, lo que significó precisamente para la realización de este fraude electoral. John toca lo que es la dictadura mediática, cómo finalmente entre Televisa y TV Azteca quieren marcar lo que son las líneas de la agenda de debate público en el país. Pero dice claramente ahí que pese a esa intención, el debate lo sigue marcando la izquierda a través de las redes sociales y la contrainformación. Nos habla, siguiendo el gran teórico Mark Bovens, de la cuarta ola de derechos humanos a los que tenemos derecho, el derecho a la información, a la transparencia. En el tercer capítulo de este libro, John nos habla de la soberanía sacrificada. Dada su gran experiencia internacional al participar en grandes revistas a nivel internacional, John aporta muchos elementos para conocer finalmente lo que es el proceso de entrega de la soberanía nacional a extranjeros. Cita la declaración del secretario de Energía de los Estados Unidos, Richardson, cuando dice: México es uno de los países más sexys. Más sexys en el sentido de que desde 2014 la serie de think tanks de grandes empresas de consultoría dedicadas en los Estados Unidos han visto la necesidad de que México entregue sus recursos naturales y humanos a Estados Unidos, que abastezca de petróleo, de energía, de mano de obra barata a los Estados Unidos, que garantice la seguridad pública y nacional de los Estados Unidos, que sirva finalmente de dique y de cabeza de playa a los otros gobiernos populistas de América Latina. Y John nos va mostrando finalmente cómo el gobierno de Peña Nieto, desde Enrique Peña Nieto, el secretario de Relaciones Exteriores, Osorio Chong de Videgaray, simplemente se han convertido en piezas ornamentales de este país, que es gobernado y decidido desde lo que se toma en cuenta ya en Estados Unidos. Desmitifica esa idea de que Obama es un amigo de México. Nos da cuenta de cómo el empresariado monopólico y transnacional es el que ocupa los pinos y toma las decisiones, cómo el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios finalmente está decidiendo lo que se hace en este país en detrimento de la mayoría nacional. Nos da el dato muy bien fundamentado de que Barack Obama es el que ha expulsado mayor cantidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos, y el desprecio que tiene por la izquierda política, como lo han mostrado los cables de Wikileaks. Nos habla finalmente de la subordinación temática y cómo marcan la agenda las empresas monopólicas y transnacionales, cómo muchos empresarios corruptos están ligados al norte y desconectados de las necesidades de los mexicanos. Por todas estas razones, y terminando la idea que decía Gerardo González Figueroa, John retoma a Sheldon Golding cuando habla del totalitarismo invertido. Esta idea que se vende desde el poder de alejar al ciudadano de la política, cancelar el debate público sobre los grandes temas nacionales y desmovilizar la sociedad. Esa es la idea precisamente de este gobierno. Esa es la idea de poner a Andrea Legarreta a comentar temas de economía en la mañana y decirnos que todo está bien, que no nos preocupemos, que no participemos como ciudadanos finalmente en las decisiones que nos informan. Es la manipulación y el desinterés de la sociedad fomentados por los medios de comunicación privados. Es la idea de vernos simplemente como consumidores en ideas como el Buen Fin,
o del Teletón. Y termina John, ya voy a concluir, ¿no? ¿Sí? Con, yo creo, el mejor capítulo de todos, ¿no? Que se titula La sociedad se levanta. Así se titula el último capítulo. Y lo primero que dice John Ackerman es que las reformas estructurales que ha apoyado Peña Nieto y sus consorcios es una victoria pírrica, que así como el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional logró destruir la fantasía neoliberal de Carlos Salinas de Gortari, hoy nos llama John como ciudadanos a organizarnos para parar la avaricia de Enrique Peña Nieto. Nos habla de los grandes movimientos constituyentes finalmente de una ciudadanía democrática en México, de lo que fue la aspiración de esos jóvenes del 68 por abrir un México de libertad, democracia y justicia, de lo que fue el gran levantamiento zapatista en 1994 y finalmente las reformas constitucionales que impulsó. Y en ese tenor nos dice, a partir de 2014 se abre una nueva coyuntura histórica mundial donde el pueblo mexicano tiene que escribir su historia, donde la utilización de las redes sociales, la valentía, la participación, la memoria histórica, la cultura que pervive sobre todo en las comunidades originarias de nuestro país, la juventud culta e informada que cada vez más cuestiona al poder, que rehuye a los partidos políticos, pero no a la acción política. Todo esto, pues finalmente va siendo una acumulación de fuerzas impresionantes que va a cambiar a México. Nos habla del movimiento del Instituto Politécnico Nacional y lo que hicieron esos jóvenes por defender el Politécnico como educación pública y gratuita para los jóvenes. Nos habla del papel de las normales rurales y del gran movimiento de Ayotzinapa como precisamente un detonador de la conciencia de este país. Nos habla John, dotándonos finalmente de mucha esperanza de que según la encuesta de Beltrán y Asociados, más de 16 millones de personas, 16 millones, traduciéndolo en términos reales, ya no creen en este gobierno ni en la vía pacífica. Somos millones los que queremos el cambio. Hablamos entonces de un régimen político agotado, que hace necesario entonces un gobierno popular, donde los movimientos sociales no tienen que apostar únicamente a la cuestión de interpelar legalmente, sino de movilizarse, donde hay la necesidad del cambio social, donde finalmente hay que entender que las grandes reformas sociales, electorales que se han hecho en este país son producto de las movilizaciones sociales, no acuerdos de cúpulas allá arriba. Se trata de entender, nos dice John Ackerman, de que hay que gestionar el poder de forma diferente, de que hay que poner un alto precisamente a los que nos excluyen, a los que precisamente actúan en contra de la gran mayoría social de los mexicanos. Se trata de golpear a los poderosos, así nos dice. Hay que golpear la corrupción, hay que meterlos a la cárcel finalmente a los corruptos, hay que crear otro sistema social, hay que dar fin al presidencialismo centralizador que existe en México, regresar a los militares a sus cuarteles, hacer posibles que finalmente quienes ocupen cargos tanto del Instituto Nacional Electoral como de la Suprema Corte de Justicia no sean amigos de esa misma élite política que gobierna México, sino sea resultado realmente de perfiles y de sorteos democráticos. Hay que acabar con la pobreza, nos dice John, no continuar bajo esta política neoliberal que crea más pobres. Acabar con los conflictos de interés es parte del nuevo régimen que hay que crear, nos dice John Ackerman. Y finalmente, crear la autogestión informativa y que el futuro es nuestro.
En una parte de reflexión, ya no sé dónde me llevaron, y con esto concluyo. Para mí, Pablo Iglesias, en este libro, el dirigente de Podemos de allá de España, resume muy bien la tarea que nos toca hacer finalmente a todos en este gran país. En una parte de la entrevista precisamente que se hace a Pablo Iglesias en este libro, dice: no podemos seguir haciendo una política de izquierda que solamente sirve para que nos escuchen los mismos de siempre, que sea gratificante únicamente para los oídos. Hoy tenemos que hacer una política que vea por las mayorías, que vea por la gente de abajo, que sea capaz de luchar por ellos, de generar una agenda pública de transformación de este país. Eso es lo que tenemos que hacer, no centrarnos en discusiones si los zapatistas, si Morena, si el constituyente, sino ver la forma de cómo creamos espacios públicos donde la mayoría social de este país diga: ya basta los corruptos, ya basta este régimen, no hagamos posible la transformación de México, de San Cristóbal y de Chiapas. Es construir eso que Víctor Manuel Soler llama el poder social que se expresa en una plaza pública como hoy en San Cristóbal, que frente al autoritarismo del poder finalmente se expresa y dice: que estamos aquí, dialogamos, tenemos derecho a existir y crearemos un México para todos y para todas. Gracias. Bueno, después de este emotivo discurso, presentación, y que narra, digamos, la problemática que tenemos, donde una simple presentación de un libro de un investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México no se puede presentar en un auditorio, que nos marca el problema que hay en Chiapas, un problema donde los muchos, porque somos la mayoría, acaban de llegar también representantes del sector salud, con un fuerte aplauso, que están luchando en contra de la reforma en el sector. Están también los compañeros despedidos de manera injusta de la Universidad Intercultural de Chiapas por el actual rector. Y eso es lo que el gobierno tiene miedo, a que nosotros rompamos el miedo y podamos unirnos, los profesores, los estudiantes, los intelectuales, los organismos de campesinos, obreros, de indígenas, y podamos organizarnos y decir hasta aquí, porque la situación del país es muy grave. A John Ackerman, y dirán por qué está con nosotros, porque en el año 2013, cuando salió la iniciativa de privatización del sector petrolero, se creó un organismo que era el Congreso Popular, hizo el favor de invitarnos, digamos, como firmantes a esa gran iniciativa de intelectuales de tratar de frenar la privatización del sector energético mexicano y del sector eléctrico. ¿Y por qué frenarla? Porque implicaba lo que estamos sufriendo. Actualmente este país tiene un recorte presupuestal impresionante, no hay dinero para las universidades. Es el colmo que a la Universidad Intercultural de Chiapas se le reduzca sensiblemente su presupuesto de 45 millones que tenía que aportar el gobierno del Estado a solo 6 millones del gobierno del Estado. Eso es irresponsable, eso es abandonar la educación pública y dejarla en pocas manos. Y hay que decirlo de manera pública, pese a las amenazas, pese a las mentiras, pese a las calumnias que digan sobre nosotros, que los medios de comunicación lo seguiremos haciendo. Porque la educación es la manera de ser libres, es la manera de que los jóvenes de este país que no tienen acceso puedan seguir creciendo y puedan seguir desarrollando. Y eso lo dijo muy bien Pepe Mujica cuando dijo que en Uruguay hay que hacer educación y más educación y más educación. Bueno, sin más preámbulo, me tomaré la molestia de leer el currículum de John Ackerman. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz, doctor en Derecho Constitucional, nivel 3 del SNI, presidente de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y director editorial de Mexican Law Review. Ha recibido la cátedra Alfonso Reyes de la Universidad de la Sorbona, el reconocimiento de distinción de jóvenes académicos de la UNAM, Premio Nacional de Comunicación,
Certamen Nacional de Periodismo. Sus libros más importantes son Autenticidad y Nulidad por un Derecho Electoral al Servicio de la Democracia, Organismos Autónomos y Democracia, el caso de México. El doctor Ackerman escribe 2 columnas quincenales, una en la jornada y otra en el proceso. Escribe en medios internacionales de prestigio como el New York Times, el Financial Times, el Le Monde Diplomat, The Guardian, Los Angeles Times, The Atlantic, el Político, el Foreign Policy, The New Republic, Liberation, Sudes, Zeitung Alemania y The Nation, entre otros. Su cuenta de Twitter es @JohnMcAckerman, tiene más de 180,000 seguidores. Es un honor tenernos con nosotros aquí, es una persona muy humilde en la calle. Bueno, vamos con esto para tener más. Que me va la pila. Primero, muchísimas gracias a Luis Enrique y a Agustín. León Enrique y a Agustín Ávila, que son los que organizaron en primer momento, aunque muchos han sumado en el proceso, esta visita a Chiapas, aquí de San Cristóbal, de Tuxtla. Es un honor y un gusto. Gracias también a Gerardo González por los generosos comentarios. Primero, un mensaje de solidaridad y apoyo a todos los colegas de la Universidad Intercultural. Entiendo que la universidad está bajo asedio, está con un ataque de parte del gobierno estatal y federal. Hay compañeros despedidos, compañeros con una destacadísima carrera académica y de docencia, que hoy se quedan sin trabajo, y alumnos que se quedan sin maestros gracias a la gran política educativa, ¿verdad?, de este gobierno. Lo estamos viendo muy claramente. Toda mi solidaridad para con ellos, que son investigadores, tanto los despedidos como los no despedidos, impecables y un ejemplo para todos. Desde aquí llamamos a rectora que rectifique, que reinstale a estos compañeros y que cese de manera inmediata la campaña de hostigamiento en contra de los hermanos Ávila y contra todos los luchadores sociales en el estado de Chiapas y en todo el país. Marco Antonio Cancino, ¿se llama el presidente municipal? El que se ostenta como el presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, no fue él, fue algún otro funcionario. Mandó una carta ayer al señor Carlos Herrera, ¿no? ¿Se escucha mejor con el otro? ¿Se escucha mejor con este? Sí, bueno. ¿No? A ver, vamos, votación. No, mejor el otro. Es que depende de dónde estás parado en la feria, sí, yo creo que sí está mejor, pero sí. No hacer que escucho la voz. Ahora sí, bueno, me dicen, si pierden ahí mensaje, me avisan. Bueno, Carlos Herrera del regidor, ¿dónde está? Don Carlos. Gracias, Carlos, por un aplauso aquí para Carlos Herrera, respetando todas las formalidades institucionales y democráticas que nos da el Estado mexicano, solicitó hace varias semanas la utilización de este foro para realizar una presentación del libro, un evento que no es un acto político ni partidista, sino de la Universidad Intercultural y Ecostura, pero la Conferencia de la Frontera Sur, entiendo también un convocante. Es este evento estrictamente académico. Fue autorizada esta solicitud y de repente ayer llega el oficio. ¿Y qué argumentaban? Que por algunos errores de la bitácora de quién sabe qué, ¿hay un acto aquí, junto? ¿Hay alguien ahí? A ver, señores, yo estoy seguro que sí. A ver, calma. Si yo les pidiera que juntos entráramos a Bellas Artes a hacer el acto, más que un par de ustedes me seguirían, ¿o no? ¿O me dejarían solo? Artículo 39, el poder recibe del pueblo. A ver. Vamos a ser respetuosos. Yo estoy aquí contento, pero tomamos esto como una metáfora
clara de cómo estamos viviendo este país. Está vacío, no hay una persona, el velador, seguro está de este lado, quisiera estar aquí afuera, el velador, porque es trabajador y trabaja, no es de los que saquean al país. Así estamos en este país. ¿Por qué no permitimos? ¿Por qué no tomamos Bellas Artes? ¿Por qué no tomamos Los Pinos? ¿Por qué no tomamos la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas con los zapatistas hace 20 años con todo mérito y justificación? ¡Vamos! ¿Por qué no, compañeros? Porque respetamos las instituciones del Estado mexicano. Esas instituciones que todos los días nos roban. Esas mismas instituciones que se utilizan de manera facciosa en contra del pueblo mexicano. Cuando vienen los actores de Televisa aquí a San Cristóbal de las Casas, los obligan a hacer sus actos al aire libre o los abren las puertas del Palacio de Bellas Artes y cierran las calles y mandan los granaderos para evitar que Anaí tuviera que ver alguna cosa incómoda por ahí, ornamentada o alguna cosa así, ¿no? Los protege. Cuando viene el Papa, aquí estuvo el Papa Francisco, mucho discurso bonito, pero pocas nueces, les gusta tu opinión, y limpian las calles para que no tenga que ver lo que realmente está ocurriendo en nuestro país. La semana pasada iniciaron las clases de las nuevas escuelas financiadas por la mitad de los salarios de los diputados federales locales y todos los funcionarios de Morena. ¿Y cuál fue la reacción de la presidenta de la Comisión de Educación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal? A llenar la escuela y agredir, verbalmente, intimidar a los estudiantes, decirles que ellos no tienen para qué estar estudiando en esa escuela porque no tiene certificación, pero resulta que tiene los mejores maestros de derecho del país. Todos los maestros en la escuela de la Ponciana Herrera tenemos posgrados, muchos doctorados y varios doctorados. Muchas escuelas patito en este país sí hay, pero esa no lo es. La Secretaría de Educación Pública agrediendo después con un comunicado de prensa diciendo que en esas escuelas no valen. Tenemos una situación muy extrema, señores, de instituciones públicas al servicio de intereses muy específicos que no sirven a la sociedad. Aquí lo estamos viendo. ¿Por qué lo toleramos? ¿Por qué? La invitación de este libro es precisamente analizar lo que nos ha ocurrido en estos últimos años. Estos últimos 30 años, 50 años, 70 años, 100 años, 200 años, 500 años. Hay muchos trazos históricos, ciclos históricos en que estamos inmersos y este libro intenta desentrañar algunos de ellos. Creo que tenemos que reconocer algo de entrada. Una derrota real y contundente de la movilización social y popular que hemos trabajado y luchado desde hace muchos años. Es falso que la izquierda no sabe aceptar la derrota. Los que no saben aceptar la derrota son el PRI-PRD, estos señores. Eso sí nunca pierden. La izquierda está demasiado acostumbrada a perder las elecciones. No aceptamos la derrota siempre y seguimos adelante. Los que toman la mesa, el tablero, son ellos. Digo, tomemos Bellas Artes, no, somos muy respetuosos de sus instituciones. En algún momento se nos tiene que acabar la paciencia. Mira, las encuestas internacionales demuestran algo muy claro, y lo documentamos aquí. Ni siquiera está totalmente actualizado porque esto terminé de escribirlo en junio del año pasado. Cuando haces una encuesta de todos los pueblos de América Latina, y esto es un encuestador que se llama Latino Barómetro, estoy citando, que no es un encuestador de izquierda, unos revoltosos que quieren cuestionar las instituciones, no, ellos son muy serios, ¿no? Con dinero privado que encuestan. No los podemos descalificar tan fácilmente, pero hasta ellos mismos nos dan la razón, porque lo que ellos dicen es que si ves todas las poblaciones de América Latina y les preguntas, ¿usted está satisfecha con el funcionamiento de tu sistema democrático? A ver, hagamos la encuesta aquí.
¿Quién aquí está satisfecha con el funcionamiento de la democracia mexicana? ¿Ningún valiente? Nadie. ¿Ni las orejas? Las orejas que Ni, están ni los encuadraditos por ahí, no. Ándale, no estás satisfecho con eso. Cuando encuestas a la gente en México, solamente, y me parece mucho, de ser todos empleados del gobierno federal o de Chiapas, 19% de la población dice que está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país. Esta es la tasa más baja en toda la región. 81% de los mexicanos estamos insatisfechos, de acuerdo con eso. El único país que se compara es Guatemala. Están en 19, 20% también. En Guatemala acaban de tumbar a su presidente, por cierto. Esto, los politólogos tradicionales, y preguntas a José Bol, o Lorenzo Córdoba, el jefe del INE, el colega de la UNAM, alumno, o alguien como Samuel Huntington, te van a poner rojos de mucha preocupación. Ay, esos mexicanos no confían en sus autoridades. Esto es muy grave. Tenemos que fomentar una cultura de la legalidad. Hacer cursos en las primarias, en nuevos libretitos para que la gente aprenda a detenerse en los altos y respetar a su presidente municipal. Porque esto es un caldo de cultivo para que llegue un líder populista autoritario y sacude las instituciones del país. Tienen que confiar, mexicanos, por favor, confíen, hacemos lo mejor por ustedes. Tenemos que poner en este discurso esa realidad totalmente de cabeza. Lo que ellos llaman insatisfacción y desconfianza es en realidad indignación y enojo, que si no lo canalizamos se convierte muy rápidamente en depresión y derrotismo, porque ahí estamos de repente muy tristes con las noticias, pero no hacemos nada. México es el país más indignado de toda América Latina y quizás de todo el mundo. Esto es una realidad que tenemos que ver de frente, que la población mexicana no es apática, agachada ni dejada. Somos conscientes y todos los días, y sobre todo aquí en Chiapas, en otros estados más activos, hay luchas sociales y ciudadanos todos los días en defensa del medio ambiente, en defensa de la tierra, en defensa de los derechos laborales, en defensa de la educación humanista, laica y gratuita, en defensa de la nación y los recursos naturales. Aquí mismo desayunamos aquí, los hermanos Ávila nos invitaron muy generosamente a desayunar junto dentro de los humedales, que están en una lucha muy importante. Los pueblos indígenas, los zapatistas aquí están luchando. Morena, entiendo que ganó la presidencia municipal de San Cristóbal, ¿no es cierto, Carlos? ¿Sí? Un aplauso aquí para Carlos. Morena ganó. Tenemos un fraude generalizado y un engaño mediático cuyo mensaje central es enseñarnos y convencernos de que no valemos nada, de que los mexicanos somos unos dejados apáticos y con un pasado atrasado, y que nos falta cultura política. Es un proyecto cultural, civilizatorio, anticivilizatorio, para convertirnos a los mexicanos en un espejo, a imagen y semejanza de la cultura política de los Estados Unidos. Individualista, capitalista, consumista, egoísta. Ahí sí la democracia pues no existe. Bueno, los cargos se compran y se venden. Ustedes saben, para ganar la presidencia de la República de los Estados Unidos, espero que Bernie Sanders, el AMLO gringo, pueden decirlo, espero que nos sorprenda, lo dudo mucho, porque ese sistema está peor que los
Lo único que necesitas para ganar una candidato presidencial, sobre todo de nosotros, es dinero y pactos populares. Ahí sí todos los candidatos son independientes, porque los partidos no valen en los Estados Unidos. ¿Qué es el Partido Republicano Demócrata? Son agencias de colocación de empleo. En México tenemos una situación muy positiva de que seguimos siendo, a pesar de todo, a pesar, como citó Agustín al principio del capítulo, creo que es el 3, a pesar de que México es cada vez más sexy, ¿no?, para los estadounidenses, los gringos, seguimos siendo un país latinoamericano, por mucho que ya nos quieren hacer pensar que somos de América. Somos un país latinoamericano que todavía tenemos una oportunidad para probar, ensayar esto que se llama un partido movimiento, un movimiento partido. Esta es la vía latinoamericana que se ha aprobado en todos y cada uno de los países de América Latina, menos México y Colombia, en su caso. En Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, hasta Chile, El Salvador, Nicaragua, cada uno de sus países es un contexto totalmente distinto al mexicano. No tenemos ni un Chávez, ni un Lula, ni un Kirchner, tenemos otras figuras políticas y movimientos sociales. Pero eso es la vía de la articulación y la consolidación de un movimiento político real. Porque lo que quieren hacer es hacernos despreciar no solamente a los partidos, que son despreciables la mayoría, sino a la política misma en sí. Quieren acabar con la misma acción política para que cada uno de nosotros pensemos que la única solución es individual y personal, y no colectivo o organizativo. Cualquier cosa que huela a organización, a acción política, entra a trabajar la maquinaria del poder. Reprimir, dividir, cooptar. Ustedes lo conocen muy bien aquí en Chiapas. Cualquier organización que va surgiendo, ahí viene la represión, la división y la cooptación. ¿Es inevitable ese destino de cualquier organización? Yo creo que no. Las fuerzas de arriba son muy poderosas, muy fuertes, que nos van desarticulando, pero la fuerza de nosotros es mucho más grande. Y si me permiten, vamos a la historia un poquito. No quiero abusar de su tiempo aquí en el sol y en esta situación tan difícil, pero sí quiero agradecer su presencia y compartir con ustedes algunos pensamientos históricos también, porque en México tenemos una gran fuente de inspiración histórica, y esa inspiración viene de muchas experiencias. En primer lugar, tenemos que valorar y reconocer a nuestra Constitución, y no desde un enfoque legalista, legaloide, burocrático y simulador. Esto es la visión priista, ¿no? Respetar la ley de manera abstracta, ¿no? Pero de manera concreta, entender que la Constitución que tenemos hoy fue escrita en muchas partes por la sangre de Emiliano Zapata y Pancho Villa. Por muchas que ha sido, desde el momento mismo del constituyente, torcido, manipulado por los oligarcas y los burgueses. El texto, por ejemplo, les invito, por favor, lean el artículo 27 de la Constitución, lean el artículo 4 de la Constitución, lean la primera frase del artículo 123, que les da a todos y cada uno de nosotros un derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Cualquiera de ustedes que no tiene un trabajo digno y socialmente útil, o sea, que trabajas en McDonald's, por ejemplo, no es digno el trabajo para ti, pero no es un digno para la sociedad, de que esas sean las oportunidades que nos presentan. Si no tienes un trabajo digno y socialmente útil, tú estás en violación de nuestra Constitución. Si tú tienes, leer el artículo 4, el derecho al agua, a la salud, al medio ambiente, a la cultura, a la información.
El artículo 27, lea la primera frase, por favor. ¿Ustedes saben cómo se define la propiedad privada en el artículo 27? Dice que todas las tierras y aguas de la Federación pertenecen a la nación y después podrán ser entregados a privados, constituyendo así la propiedad privada. La propiedad privada es resultado de la acción de la nación, pero originalmente pertenece a todos y cada uno de nosotros. El hecho de que estos principios hayan sido violados, pisoteados, violentados, y lo son todos los días, no implica que no tenemos un legado histórico que tenemos que valorar, reformar, mejorar, por supuesto, nueva construcción adelante, siempre y cuando sea para adelante, no atrás. Por supuesto que hay que reformar las cosas, no se trata de diarizar el texto en sí, sino reconocer el legado que nos dejan nuestros ancestros que dieron su sangre para que existiera ese texto. Es que está muy de moda ahora modernizar todo, ¿verdad? Modernicemos la industria energética, modernicemos la salud, modernicemos el desarrollo y la construcción, y todo lo que implica esto es privatizar y vender. No. En nuestra Constitución, que fue la Constitución más importante en su momento, sigue siendo destacado su materia del 17, está ahí, tenemos que hacer que se cumpla. Y lo más bonito es que tenemos hasta una experiencia histórica en que sí se cumplió, parcialmente. De 1934 a 40, ¿quién fue el presidente de México? Don Lázaro, que bueno que se acuerdan mis alumnos luego en la facultad de Derecho, no tienen esto claro. Tenemos que pasar el conocimiento. Muchos lo toman por hecho, que la gente sabe lo que hizo, quién fue Lázaro Cárdenas. No es su hijo, por cierto, Cuauhtémoc, que es otro boleto, absolutamente. Lázaro Cárdenas del Río, el presidente de la República, 34 a 40, repartió la mitad de la tierra fértil a los campesinos, expropió el petróleo, defendió a los trabajadores. Ustedes conocen, habrán escuchado del discurso de los 14 puntos de Lázaro Cárdenas en Monterrey, de febrero de 36, perdón, ¿no? Les voy a contar más rápidamente lo que ocurrió, porque fue un momento histórico muy importante que de repente de nuestra memoria histórica es que esta de la historia oficial nos va sacando momentos muy importantes. En febrero de 36, Lázaro Cárdenas se enfrentó con huelgas muy importantes, y sobre todo en Monterrey, la cuna, el centro, el poder financiero, económico del país. Todos los empresarios de Monterrey, eso sí, se unen, no se pierden el tiempo, se unen, y ellos amenazaban a cerrar las fábricas con tal de no tener que respetar los derechos básicos laborales de la ley del trabajo y la Constitución, que no era más que 40 horas, un salario digno, lo básico que pedían los trabajadores, derecho a la organización sindicalista. Amenazaban con cerrar sus empresas. Lázaro Cárdenas va personalmente a Monterrey y en su discurso enumera varios puntos, pero los centrales, ahí en la casa de los empresarios, él dice: si no respetan la ley federal de trabajo y la Constitución, yo personalmente, como presidente de la República, les voy a expropiar a todos y cada uno de ustedes, y no me lo voy a quedar yo. No era creyente en el stalinismo, el comunismo burocráticamente real. Él era un socialista en otro sentido. Les voy a explicar a todos cada uno de ustedes y lo voy a entregar a sus empresas, a los trabajadores, para que ellos lo manejen, porque ustedes están demostrando que son unos perfectos inútiles. No fue necesario llegar a ese extremo. Entendieron el mensaje los señores empresarios de Monterrey, entraron en negociaciones con los trabajadores y vamos avanzando. Con las petroleras internacionales sí fue necesario llegar a ese extremo, porque como despreciaron a tal nivel a México, a sus leyes, violaron todas las leyes, y Lázaro Cárdenas tuvo que entrar incluso a expropiar el petróleo. Ahora, todo esto acaba. Bueno, lo importante es nada más valorar nuestra historia, ver que sí se puede. Desde los organismos, incluso estatales del gobierno, se puede intervenir en el poder social. El poder estatal no es solamente administrar intereses. Puede ser eso, pero también puede ser intervenir
para cambiar la estructura del poder social. ¿Y dónde queda todo eso? ¿Cómo llegamos a esta situación de mentira institucionalizada, de hipocresía extrema? Pues todo inicia, esto es lo que comentamos en el libro, en 1946. ¿Alguien me puede decir qué ocurrió en 1946? Perdón, es que soy maestro de la universidad, entonces me gusta tener un poco de interacción con el público. 1946, ¿qué ocurrió? Eso. A ver. Elías Calles, el partido. No, pero no Elías Calles antes, ¿qué pasó? Ya lo había expulsado, Carlos. Sí, 46, se crea una institución. ¿Cuál era esa institución? El PRI. El Partido Revolucionario Institucional. Y no como partido, sino como sistema político. Se crea en 1946. No se creó en 29. Eso fue otro partido, el Partido Nacional Revolucionario. Que también tenía sus problemas fuertes. No vamos a aburrir con detalles, pero el PRI se crea en 1946 y el primer presidente de la República del PRI se llama Miguel Alemán Valdés. Un jovencito que se vestía de traje, se presentaba como tecnócrata, compraba sus trajes en Los Ángeles, sus Rolls Royce en Londres, se peinaba muy bonito. Cualquier semejanza con la actualidad es pura invento. Miguel Alemán Valdés era el primer tecnócrata y el primer gran corrupto de este país. Miguel Alemán Valdés es el que ya permite y le otorga la concesión en plena al predecesor, pero que terminaría siendo Televisa. Miguel Alemán Valdés es el que inicia el régimen de la gran corrupción en este país. Mientras Lázaro Cárdenas había separado el Estado de los intereses económicos, él es el que construye esta gran alianza entre medios, poder económico y Estado, que es la gran corrupción. El PRI se crea con un partido de la gran corrupción. ¿Saben lo que fueron los primeros actos políticos de Miguel Alemán Valdés? Manda a los militares a reprimir, a golpear, a encarcelar a los huelguistas petroleros. Él es el que revierte toda la tradición revolucionaria y empoderamiento que venía arrastrándose de Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana. Es en 1946, con la creación del PRI, que se instala el sistema de autoritarismo neoliberal, bajo lo cual todavía vivimos hoy. Lo de la transición democrática del año 2000 fue una mentira. El sistema priista siempre ha sido muy hábil con esto de la alternancia, un sexenio más neoliberal tecnocrático y otro más populista, ¿no? Echeverría, Díaz Ordaz, Miguel de la Madrid, tiene siempre esta alternancia instalada en el sistema. La no reelección permite que haya este reflujo de grandes grupos y caciques y organizaciones políticas. Eso de la alternancia no era nada nueva. Pero en el año 2000 ganó la oposición. Y luego en 2002 otra vez la oposición, ¿no? Esta es la prueba de la doble alternancia. Samuel Huntington, profesor en Harvard. Pues resulta que en 2012 fue la oposición que ganó. ¿Alguien puede creer que Vicente Fox haya representado una oposición y que Peña Nieto representara una oposición en 2012? No, estamos dentro del mismo monstruo de simulación y de hipocresía institucionalizada, porque lo que hace el PRI es que se monta todavía con el discurso revolucionario e institucional, pero en los hechos destruye todo lo revolucionario y todo lo institucional. O sea, ¿esas son instituciones revolucionarias? La buena noticia es que se les está acabando el cuerpo. Yo creo que Chiapas es un gran ejemplo. ¿Por qué de repente inflar al Partido Verde, al Tucancito ¿Por qué? ¿Realmente la gente cree que es un partido ambientalista? Pues no.
Es mucho más fácil obligar o comprar a la gente para que voten por la bandera mexicana. Pero cada vez esta sangre que todavía alimentaba el PRI, esa sangre, ese discurso revolucionario, institucional, se les va acabando. Ya nadie cree que es ni revolucionario ni institucional, nada más la quiere la banderita, entonces tienen que inventar otras cosas para distraer. Hasta aquí me dicen que en Chiapas crearon dos nuevos partiditos para distraer la oposición, dividirla. Hasta trajeron al... A ver, ¿ustedes saben qué porcentaje de votación recibió el PRI en las elecciones intermedias de 2009? ¿No? 42% aproximadamente. En las elecciones de 2012, ¿qué porcentaje recibió Enrique Peña Nieto? 38,5%. En las elecciones intermedias de 2015, ¿qué porcentaje recibe el PRI? 29%, señores. Esto nos atestigua, nos demuestra una caída libre del partido del poder. Si México tuviera un sistema parlamentario en que el partido gobernante tuviera que siempre mantener una coalición a su favor, Peña Nieto ya hubiera dejado a Los Pinos hace mucho tiempo. No tiene ni siquiera la tercera parte del apoyo. Fabriquen esto del verde, estas cosas, pero estas son estrategias desesperadas ante un derrumbamiento de su legitimidad histórica como partido político. Lo único que les queda hoy es la lana y el garrote. Y hay límites muy claros en la historia de México, en la historia de la humanidad y en la actualidad internacional a gobernar solamente en función del dinero y de la bayoneta. Lo estamos viviendo en todo el mundo. Los viejos partidos, los viejos sistemas políticos se están derrumbando. Tenemos diferentes manifestaciones. Por algunos lados está saliendo por la izquierda los nuevos partidos y coaliciones. Inició trayectoria en Sudamérica, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, luego ahora se está contagiando el sur de Europa, mencionó Podemos, Agustín, Grecia. Podemos criticar cada uno de esos pasos, no es que México tiene que copiar, pero tenemos que entender el momento histórico en que nos encontramos y que se está derrumbando todas las viejas legitimidades. En otros países la revuelta popular viene por la derecha, por ejemplo Francia, Marine Le Pen, y en los Estados Unidos con Trump. Boris Sanders es interesante, es justamente, como decía, es el AMLO gringo, ¿no? El político, el viejo político de mucha experiencia que sin embargo genera gran esperanza en los jóvenes. Pero realmente el fenómeno dominante ahorita en los Estados Unidos es Trump. Él es el que está rompiendo radicalmente los viejos esquemas. En México tenemos que decidir, y 2018 va a ser un año importante, 2016 también, 17, 19 y 20. Estamos en un momento de transformación histórica internacional. En México tiene que decir si vamos a ser una colonia de los Estados Unidos, si vamos a ser un Puerto Rico grande, con grandes muros y grandes muertes atrás de esos muros como estamos viendo hoy, o si vamos a defender nuestra trayectoria, nuestras tradiciones y nuestra visión política latinoamericana y mantenernos como una parte de esa gran trayectoria, esa gran tradición democrática y participativa. Esa es la decisión que tenemos que tomar, independientemente de cómo lo organizamos, de cómo lo llamamos, de cuáles son las redes que construyamos. La gran decisión es esa. Vamos por la vía de la expoliación, la represión. Toda esta represión que estamos viendo de los jóvenes en las marchas, de los periodistas, es un asunto directamente de entrenamiento militar y policial con los Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. Ahí no permiten manifestaciones como las que antes nosotros quisiéramos hacer aquí. Es un estado quizás no fascista ni totalitario estrictamente hablando, pero de control social absoluto que no se ha instalado todavía en este país. Esa es la decisión. Queremos todavía mantener nuestras libertades latinoamericanas, nuestra dignidad rebelde y soberanía nacional, o queremos dejar atrás esta historia, nuestra cultura,
nuestros recursos y nuestros derechos al trabajo, a la salud, al agua, al medio ambiente. Eso es lo que tenemos que reflexionar cada uno de nosotros, porque estamos viviendo momentos históricos y la abstinencia no es opción. El silencio también es complicidad. Tenemos que hablar, tenemos que decir cosas, y aquí estoy a sus órdenes. No sé si hay tiempo para una ronda de preguntas, o también para firmar y discutir con ustedes todo el tiempo que quieran. Muchísimas gracias por su atención, muy generosa. Bueno, a ver, sobre todo para que no me acusen de ser como nuestro querido literato, próximo premio Nobel, Marco Antonio Cancino, de represor y censurador. Vamos a abrir una ronda de preguntas, que quede bien claro. O sea, no es comentarios, no es para explayarse ni nada. Agradecemos también la presencia de la Organización Campesina El Surco, de los profesores de la Universidad de Chapingo. Sin más preámbulo, pues levanten la manita los que quieran preguntar, que quede bien claro. Fórmense, a ver, Gloria, el compañero Basurto, aquí fórmense atrásito. Preguntas, por favor, para que le dé tiempo a John de hablar con ustedes, firmar los libros. Bueno, ¿qué pregunta? Sí tengo que decirle a John Ackerman que como escribes podemos leerte cualquier tipo de público, desde las amas de casa como yo, hasta los profesionistas y cualquiera, porque tus escritos aterrizan a nuestra realidad. Y cuando hablaban los compañeros de tu libro, pareciera que fueras un cuentista de las historias que estamos procesando aquí en San Cristóbal específicamente, y que cuando leemos y escuchamos, ahí sí es una transición de lo que no queremos, lo que no estamos haciendo, a lo que sí tenemos que hacer. Y que precisamente que cuando hablan ustedes, o cuando hablas tú también, de que pareciera que la democracia se nos pintó cuando iba a ser, o cuando fue una alternancia del partido hegemónico a un partido diferente, para nosotros fue el inicio de una democracia real, pero finalmente fue un espejismo porque no se cumplió con la función objetiva de lo que es la democracia, que son los derechos a nuestras libertades, a nuestros derechos humanos, perdón. La pregunta es que se puede, desde tus análisis en la jornada, en proceso, en tu libro, que también parte de eso es también el análisis de nuestras realidades, tú podrías proponer cuál es nuestro signo de esperanza en este momento para tener esta esperanza de una democracia desde el pueblo y para el pueblo. Muchas gracias, varios, una ronda. Basurto. Aprovechando que eres experto en derecho constitucional, aquí nosotros tenemos un problema muy grave, gravísimo, que es la violación a los cabildos, porque están haciendo los secretos abajo de la mesa, y el presidente pues es un cero a la izquierda porque se remontó a la Inquisición. Entonces queremos, un grupo de personas, estamos organizando. Tú dices que las demandas políticas, jurídicas no funcionan, y otra es la solución sobre la participación del pueblo apoyados en el artículo 39 constitucional. Entonces, que podías enriquecernos justo sobre cómo demandar un gobierno nefasto, y porque ya está, la cosa es insoportable, están burlando de todos y pues ya basta, ¿no? Muy buenas tardes a todos los compañeros que se encuentran aquí. Veo que están de todas las corrientes, ¿no? Ideológicas, ¿no? Y una pregunta directa a John Ackerman. Por ejemplo, ¿piensas tú que en un futuro el mexicano pueda liberarse de todo ese tipo de problemáticas? Yo creo que sí es posible.
siguiendo una política idealista, humanitaria y todo lo que conlleva a esos grandes cambios. Creo que es el momento de hacer el cambio en nuestro México, el cambio que queremos. Sus servidores de Monterrey, Nuevo León, tengo otra ideología, otra problemática, otras cuestiones no diferentes a las suyas. He participado con mucha gente de varios niveles, ¿no? Tanto internacional como nacional. Mucha gente no me conoce porque cuando llego aquí, llego después del movimiento zapatista. Encontrado en Estados Unidos, me digo mis hermanos, voy a ir a hacer el hermano a mis hermanos. Sí, y desde ese punto de vista, quiero preguntarte si acaso en algún tiempo futuro puede cambiar nuestro país. Y todo lo tenemos que hacer nosotros mismos, porque creo que desde que de nuestras raíces estamos podridos. Es todo. Para los compañeros que se quieran pasar al centro con las sillas, hay sillas disponibles, por favor. Ya las dos compañeras hasta usted, compañero. Muy buenas tardes. Soy Arely Domínguez, militante de la CENTE, integrante de la Asamblea Popular de los Altos de Chiapas, un referente de lucha aquí en la región. Es muy importante entender como mexicanos, antes de ser militante de la CENTE, pues soy una mexicana harta de las políticas, harta de los abusos, harta de las violaciones, de la corrupción y de todo lo que nos está dañando a los mexicanos, y que no solamente nos están aventando a la pobreza extrema, sino ahora ya entramos a un proceso de que el gobierno en todos sus niveles nos están lanzando a la miseria y a la muerte, al despojo. Ese es el resumen del gobierno mexicano. Como militante de la CENTE hemos vivido esta persecución, abuso del gobierno en contra de la protesta social. Estamos en un proceso en Chiapas donde hemos construido un movimiento muy fuerte, donde la invitación es a la construcción de un frente único para la unidad de los mexicanos que nos lleve a la lucha, codo con amas de casa, con campesinos, con estudiantes, de todas las organizaciones posibles, ¿no? Estoy observando dentro de este proceso, dentro de este libro, considero, dentro de mi interpretación, porque no he tenido el gusto obviamente de leerlo y si lo voy a hacer, que está considerando que no es necesario rehacer la Constitución. Estoy observando dentro de su ponencia esta situación, y me gustaría me corrigiera si estoy mal, si es necesario un nuevo constituyente o de qué manera tenemos que participar los mexicanos para de alguna manera ir corrigiendo, ir borrando estas prácticas nefastas. Entonces me gustaría conocer la postura con respecto a esta situación del nuevo constituyente. La última compañera de las preguntas y ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Olivia Velázquez. Soy feminista por principio, y en ese sentido quisiera tu opinión acerca de que, como estamos viendo la situación en el país, que hay muchos como movimientos, digamos, separados unos de otros. Mi pregunta es, desde tu opinión, si es necesario, si sería necesario para lograr un cambio en esta sociedad, en esta política que estamos viviendo, que nos uniéramos los movimientos, o podríamos realmente desde nuestras propias luchas, cada movimiento, si hay experiencias en otros lados que tú conozcas, donde de manera separada los movimientos, aún así se pueden lograr cambios. Esa sería la pregunta. Yo quiero preguntarle a usted y preguntarle a todos los de enfrente, porque esto se me hace que esto sean de todos. Cuando lleguemos a esta palabrita, todos se logran cosas. Pregúntenle a los de Ochuk. Este neoliberalismo, bilderberguismo, como le quieran llamar, promoviendo y haciendo de facto la desregularización, le dicen. ¿Qué cosa es eso de la desregularización? Que las leyes le valen madre, ya lo sabemos, lo estamos sabiendo.
pero ellos ya, como que ya esa mugre de antes, esa hipocresía que traían antes, todavía nos meten en su ajo. A nosotros los que nos chutamos por el camino jurista, nos distraen. Ahorita las leyes son distractores. Métanle su juicio político. Y él dice, bajo su responsabilidad, Y de todos modos, no funciona. Ni para una pensión alimenticia, quede menos con juicio político. Ante eso yo nomás tengo una teoría. A ver si funciona. Digo, a ver si funciona porque nos toca a todos, pero bueno. Que es ante la desregularización, la acción. Esa es la pregunta. Bueno, creo que me lo están poniendo fácil porque todas las preguntas van en el mismo sentido. A ver si están de acuerdo conmigo. Estamos en este momento histórico, en un momento de caos, confusión, desarticulación. Ya no tenemos una claridad cómo organizarnos y cómo avanzar. Primero, esto no es un fenómeno solamente mexicano, es algo que está pasando a nivel internacional. Tampoco es necesariamente positivo, porque lo que estamos viendo es un ataque increíble de una oligarquía internacional. Eso del 1% no solamente en México, eso es a nivel internacional. Aquí está más grave, es 0.1%, no es 1%, se quedan muy cortos. Bueno, hablan de México utilizando el 1%. Entonces estamos explorando y buscando nuevas vías. Y esto me parece muy importante porque esto es la invitación de este libro. Pero nuevas vías que parten de nuestra historia, nuestras prácticas. Nuevas vías no inventadas de la nada, sino a partir de una autocrítica de todos y cada uno de nosotros sobre por qué fallamos en estos años. Por eso decimos que tenemos que aceptar nuestra derrota para empezar. Tendríamos que estar ahora en una democracia plena, una democracia real. No tendría que haber fallado, fracasado esta transición. Entonces, ¿cuáles fueron los errores de estos tiempos y cuáles son los errores que seguimos cometiendo hoy? Yo, en mi humilde opinión, y lo que intentamos documentar aquí, es que seguimos con demasiada confianza y esperanza en las instituciones realmente existentes. Seguimos exigiendo a las mismas instituciones de siempre que hagan su trabajo. Seguimos existiendo los asesinos que siguen a sí mismos. Seguimos insistiendo que con cambiar leyes vamos a resolver el problema. Seguimos en esta fantasía de que México es una democracia. Esa es la mentira que siempre, aún antes de 2000, el PRI fomentaba eso. Siempre hemos tenido elecciones en este país. Ustedes saben que hasta Porfirio Díaz se impuso en 8 elecciones. Siempre ha estado con ese engaño de que es un sistema democrático y lo que tenemos que hacer es insistir, exigir, hacer plantones o exigir a las instituciones que nos den o que nos resuelvan un problema. O